Bueno, hoy nos vamos a dedicar a la fisiología del estómago y del intestino delgado. Este es el módulo de la clase. Este es el trabajo práctico de esta semana. Y básicamente intentemos inicialmente tratar de comprender cómo existe una unidad neuroendocrina digestiva. Es decir, el sistema nervioso central, el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el aparato digestivo trabajando juntos en función de la nutrición. En este sentido, la regulación del apetito, nosotros ya esto habíamos hablado cuando vimos algo en endócrinas, puede ser por vía central o por vía periférica. La regulación central tiene a sustancias orexígenas, es decir, que generan ganas de comer, generan apetito, como el neuropéptido I y la proteína R, de la cual nos vamos a ocupar en un rato, y anorexígenas. Y aquí está una vieja conocida de ustedes, que es la propiomelanocortina, cuyo hijo, las endorfinas, básicamente son fuertes anorexígenos, así como el de los derivados opiáceos, como la anfetamina, lo son. En cuanto a la regulación periférica, básicamente la grelina es un estimulante fuerte del apetito a través de la producción de neuropéptido I en el sistema nervioso central. La colecistoquinina aparentemente es un inhibidor del apetito, la leptina es un inhibidor del apetito y el péptido I es un orexígeno tan poderoso como lo son los demás. Entonces, el estrés, el ritmo circadiano, básicamente impactan sobre el hipotálamo, donde está el núcleo arcuato. El núcleo arcuato es el encargado de relacionar el hipotálamo, que recibe aferencias del resto del organismo, con los sistemas corticales y con el sistema nervioso parasimpático. El hipotálamo recibe información metabólica sobre glucosa en plasma, ácidos grasos, aminoácidos, así como recibe información endocrina, como la leptina, que induce hambre, la insulina, que induce hambre, la leptina, que inhibe el hambre, la insulina, que induce hambre, la grelina, que induce hambre. Entonces, nosotros tenemos el núcleo arcuato, capaz de producir neuropéptido I, proteína R, y capaz de producir también propiomelanocortina. El neuropéptido I y la proteína AGR, básicamente inducen a nivel hipotalámico la generación de apetito. Y esto también activa el sistema nervioso, sobre todo parasimpático, así como los mecanismos endocrinos que inducen cambios sobre el metabolismo. Por ejemplo, la CRH y la TRH. A su vez, el núcleo arcuato produce propiomelanocortina, que inhibe a nivel central, gracias a la producción de endorfinas, el apetito. Entonces, el tubo digestivo es capaz de enviar información inhibidora del núcleo arcuato, es decir, inhibidora del apetito, y entre ellos tenemos, por ejemplo, a la CCK, de la cual vamos a hablar hoy. La leptina lo envía básicamente el tejido adiposo, inhibiendo el apetito. La insulina, la grelina, y hay información que tiene que ver con la recepción química y la distensión mecánica del tubo digestivo, que puede ser tanto inhibitoria como estimulante. En este sentido, entonces, la principal herramienta de respuesta del sistema nervioso central a estos fenómenos estimulantes del apetito, las principales herramientas de respuesta son endócrinas: la producción de hormona tiroidea, la producción de
corticoides, de cortisol, la producción de endorfinas. Y el otro universo de herramientas de respuesta tiene que ver con el neumogástrico, que como ustedes saben, comanda fuertemente todo el tubo digestivo. Aquí tenemos el núcleo arcuato, su capacidad de producción de neuropéptido I y proteína AGRP, y su capacidad de producción también de propiomelaanocortina. La propiomelaanocortina va básicamente a inducir la inhibición del apetito, mientras que el neuropéptido I va a estimularlo. El neuropéptido I es una molécula que básicamente genera anabolismo, estimula el apetito, reduce el gasto de energía, aumenta el almacenamiento de nutrientes en las grasas, con lo cual aumenta el tejido adiposo. Básicamente es producida en el núcleo arcuato hipotalámico. Su secreción es estimulada por la insulina y glucocorticoides, así como es también estimulada por la grelina, y es inhibida por la leptina y por los estrógenos. Entonces tenemos, siempre que en fisiología hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico para compensarlo, y la salud es el equilibrio entre ambos. En cuanto a los mecanismos orexígenos, es decir, aquellos que generan apetito, el neuropéptido I es el que está en el centro de la escena. La grelina, como ustedes saben, es un estimulante del neuropéptido I, y la leptina está en el centro de la escena, siendo la propiomelaanocortina el elemento que lleva a la saciedad, mientras que el neuropéptido I es el elemento que lleva al hambre. Bien. Foto, memoria, pregunta de examen. Aquí están todos los mecanismos endocrinos que vamos a desarrollar en esta clase y en la clase que viene, y que tienen que ver con el aspecto neuroendocrino de la digestión. Y para empezar a elencarlos, luego los desarrollaremos más en profundidad. Tenemos que decir que la colecistoquinina, CCK, básicamente es de producción duodenal en las células de las criptas del Lieberkühn, como vamos a ver más adelante, en las células I de las criptas del Lieberkühn, y se produce en el duodeno básicamente por la llegada al mismo de un contenido rico en grasas y proteínas parcialmente digeridas. La colecistoquinina producida en el duodeno, gracias a las grasas y a las proteínas particularmente digestivas, va a tener 5 puntos de acción. Va a actuar sobre el estómago, va a actuar sobre el hígado-páncreas, sobre el páncreas exclusivamente, sobre la vesícula biliar y sobre el esfínter de Oddi. La colecistoquinina producida en el duodeno por grasas y proteínas actúa en el estómago, inhibiendo la secreción gástrica. Actúa sobre el complejo hepatopancreático, potenciando la secreción de iones y sustancias. Actúa sobre el páncreas, incrementando la producción enzimática del páncreas, mientras que la secretina induce la producción de bicarbonato. La CCK actúa sobre la vesícula biliar, estimulando la contracción de la vesícula biliar, y actúa en el esfínter de Oddi, relajando el esfínter de Oddi para hacer posible la eliminación de la bilis a la segunda porción del duodeno. La segunda hormona que vamos a tener que considerar es el GIP, Gastric Inhibitor Peptide, el péptido inhibidor gástrico. El péptido inhibidor gástrico básicamente no es gástrico, sino es duodenal. Se produce cuando hay un contenido duodenal rico en grasas, y el péptido inhibidor gástrico producido en el duodeno por grasas duodenales actúa sobre el estómago y sobre el páncreas. Sobre el estómago básicamente inhibe la producción de ácido clorhídrico en un efecto mínimo, y sobre el páncreas estimula a nivel de las células beta la producción de insulina.
La tercera hormona que tenemos que considerar es la gastrina, producida por las células G del estómago, básicamente por la presencia de alimentos parcialmente digeridos, básicamente por la presencia de acetilcolina en su inervación parasimpática. La gastrina va a tener básicamente 4 puntos de acción. La gastrina producida en el estómago va a actuar en el estómago mismo, mientras que se produce en las células principales, actúa en las células parietales, aumentando la producción de ácido clorhídrico. La gastrina producida en las células G del estómago actúa en el intestino delgado, básicamente estimulando la contracción intestinal. La gastrina actúa también generando una estimulación del vaciado gástrico. La gastrina producida en la mucosa duodenal, en la mucosa gástrica, en la célula G, actúa en la válvula iliocecal, relajando la válvula iliocecal, abriéndola, es decir, permitiendo el pasaje del contenido del ilion al ciego. La gastrina va a actuar en el intestino grueso, básicamente estimulando los movimientos de masa. Y esto básicamente tiene que ver con un reflejo que se llama reflejo gastrocólico, que no es un reflejo. En realidad es el efecto hormonal por el aumento plasmático de la gastrina por la distensión gástrica que va a generar aumento de la motilidad del tubo del intestino delgado, apertura de la válvula ileocecal con llegada de contenido al ciego y movimientos masivos del colon que llevan finalmente a la evacuación. Este es el motivo por el cual el reflejo gastrocólico, no es un reflejo, repito, es un mecanismo endocrino, lleva a la situación de que mucha gente, por ejemplo, necesita evacuar inmediatamente después de comer. Otras hormonas importantes a tener en cuenta son la histamina, como vamos a ver después, se produce en el estómago por presencia de alimentos y básicamente induce en las células parietales la producción de ácido clorhídrico. Hay una gastrina también producida en el intestino, que básicamente es producida en la mucosa duodenal y que actúa que se produce cuando se acidifica el duodeno. Es decir, la llegada de contenido ácido al duodeno desde el estómago induce la producción de la gastrina duodenal, que estimula la motilidad y las glándulas gástricas. La motilina es de producción duodenal y es la única hormona que actúa en el ayuno. Es decir, actúa cuando no estamos comiendo. Aproximadamente cada 2 horas hay un pico en la producción duodenal de motilina que constituye lo que vamos a conocer después como complejo motor migrante. La secretina es de producción duodenal, básicamente cuando el duodeno se acidifica. La secretina producida en el duodeno por acidificación duodenal actúa sobre el estómago, sobre el páncreas y sobre el hígado. La secretina duodenal actúa en el estómago, inhibiendo básicamente tanto la secreción como la motilidad gástrica. La secretina producida en el duodeno básicamente actúa en el páncreas, aumentando la producción rica en bicarbonato, mientras que la colecistoquinina tiende a aumentar la producción rica en enzimas. La secretina sobre el hígado aumenta la producción de bilis. La mucosa gástrica es capaz de producir serotonina que causa contracción poderosa de los músculos estomacales. Terminando con la serie de hormonas digestivas, tenemos a la somatostatina, que es producida por la mucosa del estómago y por el duodeno, por la presencia de alimentos
en el estómago y el duodeno, y también por estimulación simpática. El simpático induce la producción de somatostatina, como vamos a ver después. La somatostatina apaga todo. La somatostatina en el estómago inhibe la secreción gástrica, en el páncreas inhibe la secreción pancreática, en el intestino delgado inhibe la contracción del intestino delgado y la absorción, en la vesícula biliar inhibe la contracción de la vesícula biliar. Finalmente, tenemos lo que se denomina VIP, ¿sí? El Vasoactive Intestinal Peptide, el péptido activo, vasoactivo intestinal. Es de producción neuronal entérica por la presencia de alimento y básicamente estimula la producción de sustancias buffer que alcalinizan el duodeno, dilata los capilares intestinales, relaja la fibra muscular lisa, en el páncreas aumenta la secreción y en el estómago inhibe la secreción. Bien, básicamente la idea de esto era repasar con ustedes y que tengan compendiado todos los elementos de fisiología endocrino-digestiva que ustedes deben conocer. Foto, memoria, pregunta de examen. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, avancemos. Y básicamente empecemos a analizar con particularidad la fisiología del estómago. Básicamente el estómago tiene como objetivos centrales la digestión, es una glándula productora de múltiples hormonas. Como vamos a ver, el estómago es capaz de producir gastrina, histamina, que es un neurotransmisor, serotonina. El estómago es capaz de producir grelina. Múltiples son las hormonas que el estómago produce como glándula endócrina. Tiene la función de esterilizar el alimento cuando llega al mismo y tiene funciones en la absorción de la vitamina B12, el hierro, muy importantes. Solo a manera de repaso anatómico, básicamente el estómago se divide en cardias, ¿sí? El que está más cerca del corazón, es decir, la franja que está inmediatamente por debajo del esfínter esofágico inferior, el fundus, que es el techo gástrico, el cuerpo, el antro, que básicamente es el punto de ingreso al píloro. En cuanto a la inervación gástrica, básicamente está inervado tanto por el simpático como por el parasimpático. El simpático tiene neuronas preganglionares que surgen de la sexta a la octava dorsal, y las posganglionares son el plexo celíaco. El parasimpático básicamente tiene que ver con el neumogástrico o décimo par, el vago, con sus efectores, que son los plexos de Meissner y los plexos de Auerbach. Si nosotros analizamos las características histológicas del estómago, vamos a ver que el estómago es el único punto del tubo digestivo que tiene tres tipos diferentes o tres sentidos diferentes de fibras musculares: oblicuas, circulares y longitudinales. Mientras que todo el resto del tubo digestivo tiene fibras circulares y longitudinales. Si nosotros analizamos la mucosa gástrica, aquí estamos viendo las diferentes imágenes que se tienen en una endoscopía, el paso por la glotis, el esófago, la entrada al estómago y la entrada al píloro, ¿sí? Si analizamos todos estos puntos de mucosa gástrica, vamos a ver que podemos subdividir a la mucosa gástrica en tres regiones claras. Primero, la región cardial, que está aquí, ¿sí? Que está exactamente debajo del esfínter esofágico inferior y tiene el objetivo, la meta, de producir moco. La segunda región
básicamente tiene que ver con la producción de ácido. Y la producción de ácido se llama zona parietal. En el cuerpo del estómago es donde se produce ácido. Ahí están las glándulas oxínticas y básicamente está en lo que se llama escotadura mayor o curvatura mayor del estómago. La tercera región es la región pilórica, que está aquí, ¿sí?, en lo que se llama escotadura angular, y básicamente producen moco y son responsables de la producción y del volcado al plasma de una hormona que se denomina gastrina. Bien, aquí tenemos una imagen de la mucosa gástrica, la característica de las células C, de las células principales, las células parietales, las células del cuello de la mucosa y las células de la superficie de la mucosa. Si analizamos y hacemos un resumen de los tipos celulares gástricos, vemos que tenemos las células mucosas que tapizan la salida de la glándula gástrica, ¿sí? Y estas células mucosas son mucosas del cuello, producen bicarbonato y moco, básicamente para proteger a la glándula del ácido clorhídrico que va a salir hacia el lumen gástrico. Luego tenemos las células parietales. Las células parietales se ponen en contacto con el lumen glandular y son capaces de producir ácido clorhídrico, son capaces de producir factor intrínseco y tienen que ver con la absorción del calcio. Luego tenemos el primer grupo celular que no tienen que ver con el lumen, que no están en contacto con el lumen. Son células de producción endocrina y aquí tenemos las células enterocromafines, like, ECL, células enterocromafines like o símil enterocromafines. Estas van a producir histamina, que como vamos a ver más adelante, tienen que ver con la producción de ácido clorhídrico. Luego están lo que se llaman células principales, también en inglés chief cells, las células jefe, ¿sí?, capaces de producir pepsina y capaces de producir lipasa gástrica. Luego tenemos un grupo celular que básicamente está también fuera del lumen de la cripta gástrica, que son las células D, productoras de somatostatina. Y finalmente, las células productoras de gastrina, que son las células G, que tienen que ver con el lumen gástrico, porque del lumen de la glándula, porque necesitan censar básicamente cuánto ácido hay para inducir su producción. Bien, no entren en pánico, ya describimos los actores, ahora vamos a tratar de comprender cómo funcionan todos estos actores, cómo los empalmamos, cómo a todo esto le damos sentido. Bien, control de la fisiología gástrica. En cuanto a la motilidad gástrica, vemos que en el 65%, 70% del tiempo, el estómago está quieto. El estómago no se mueve. Entra en lo que se llama fase 1, que es la fase interdigestiva. Aquí se pone, gracias a la motilina en marcha, lo que nosotros vamos a denominar complejo motor migratorio o complejo motor migrante de ayuno o complejo motor migrante interdigestivo. Complejo motor migratorio o complejo motor migrante. Que tiene 4 etapas muy sencillas: silencio total, contracciones irregulares, contracciones regulares y finalmente el lentecimiento hacia la quietud. Esto se llama fenómeno de housekeeping. Aquí es el estómago que intenta librarse de su contenido para evitar la irritación de su mucosa. Housekeeping en inglés es cuidador de la casa, ¿sí? Y básicamente este reflejo con
con estas 4 fases, nada, irregular, regular y el lentecimiento, lo que hace es vaciar el estómago del ácido clorhídrico acumulado para evitar que éste eventualmente dañe la mucosa. Luego tenemos 2 fases más, que ya son 2 fases digestivas. La segunda, la fase digestiva, que básicamente está inducida por la gastrina y, como vamos a ver, por otros mecanismos, inicialmente tiene un descenso del tono del cuerpo gástrico, relajación receptiva, es decir, cuando llega el alimento lo primero que hace el estómago es distenderse, relajarse para poder aceptar, para poder asumir el alimento. Luego se aumenta su volumen y comienza con contracciones peristálticas antrales de mezcla y trituración. La segunda fase continúa y da origen a la tercera fase, que es la fase del vaciamiento gástrico, que básicamente generará la evacuación del contenido gástrico hacia el duodeno. Este es típico de la etapa interdigestiva, ¿sí? Estos son los movimientos típicos de la etapa interdigestiva. Estos son los movimientos típicos de la fase digestiva evacuatoria con apertura de píloro y evacuación. Y como vamos a ver, hay mecanismos hormonales que estimulan todo esto, como el sistema nervioso central y el parasimpático, o la gastrina misma, y mecanismos hormonales que reducen la motilidad gástrica, como la secretina y la colecistoquinina. Aquí tenemos una imagen radioscópica con la ingesta de bario citratado, que es una sustancia radioopaca, con la contracción gástrica y eventualmente la evacuación hacia el duodeno. Aquí tenemos el píloro, ¿sí?, en el punto de apertura y de cierre. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. Bien. Para comprender la fisiología gástrica tenemos que poner en escena 5 actores. 3 actores que la estimulan y 2 actores que la inhiben. Los 3 actores que la estimulan son la gastrina, la acetilcolina y la histamina. Y los 2 actores que la reducen, que la inhiben, son la somatostatina y la serotonina. Todos estos actores actúan con mediadores celulares, con segundos mensajeros. En el caso de la histamina y de las prostaglandinas, que vamos a hablar después para qué sirven y cómo funcionan, básicamente generan ATP, AMP cíclico, que induce a la proteína quinasa, y esto moviliza la bomba de protones para la producción de protones y ácido clorhídrico. En cuanto a la acetilcolina y la gastrina, van a tener como segundo mensajero el calcio, que también va a activar a la proteína quinasa y que básicamente también va a estimular la bomba de protones que intercambia potasio por protones hacia el lumen gástrico. Bien, hablemos ahora de la gastrina. La gastrina básicamente es producida por las células G del antro gástrico. Como dijimos, también hay una pequeña fracción de gastrina producida en el duodeno y en el yeyuno, pero la respuesta a la pregunta de examen es que el 90% de la gastrina es gástrica. Se produce cuando ingresa alimento, se distiende el estómago, se alcaliniza el estómago, es decir, pierde acidez, cuando hay proteínas y particularmente algunos aminoácidos como el triptofano y la fenilalanina producen una gran liberación de gastrina. El sistema nervioso central parasimpático y básicamente el neumogástrico es un gran liberador de gastrina. ¿Para qué sirve la gastrina? Básicamente estimula la secreción de protones en las células parietales gástricas. Y básicamente también es muy importante
en el mantenimiento trófico de la mucosa gástrica. Es decir, mantiene el tamaño, el número y tamaño de células de la mucosa gástrica. Un estómago que no recibe gastrina va a la atrofia. Cuando deja de actuar la gastrina, el propio ácido gástrico, cuando el pH es inferior a 1.5 y cuando llega la secretina producida por el duodeno, son los dos elementos más poderosos que inhiben la producción de gastrina. Como vamos a ver después, hay múltiples enfermedades como el síndrome de Zollinger-Ellison que se manifiestan por una sobreproducción de gastrina. La gastrina, como dijimos, es producida por las células G, ¿sí?, de las criptas gástricas. Básicamente, las fibras vegetales, los residuos proteicos, la alcalinización de la mucosa digestiva generan la producción de gastrina. La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico, pepsina y de moco. Estimula o es generada, como vamos a ver, por fibras vagales y otras sustancias, y es inhibida por el ácido clorhídrico, la somatostatina y la serotonina. Una vez volcada al plasma, la gastrina es eliminada por vía renal. La gastrina llega a los receptores que se hallan en las membranas basales parietales, C2, de las glándulas fúngicas del estómago, provocando la liberación de ácido clorhídrico. La distensión de la pared gástrica por alimentos, el pH alcalino de los alimentos que ingresan al estómago y la estimulación de los receptores H2 histaminérgicos estimulan su producción. Entonces, la gastrina básicamente va a producirse por estímulo del sistema nervioso parasimpático y por los estímulos químicos que acabamos de decir, alimentos y aumento del pH. La gastrina va a tener dos mecanismos íntimos, que son la estimulación directa de las células parietales a través de los receptores CCK2, induciendo la liberación de protones, y la estimulación de las células enterocromafines-like, que inducen la producción de histamina. ¿Ok? Sí. Bien. Impulsos parasimpáticos. Disminución de la acidez del estómago, o mejor dicho, alcalinización del estómago, lo mismo dicho al revés. Distensión del antro, proteínas, péptidos y aminoácidos estimulan en las células G así la producción de gastrina. La gastrina va a mantener el número y cantidad de células epiteliales gástricas, va a inducir en las células principales la producción de pepsinógeno y la producción de factor intrínseco, va a inducir en las células parietales la liberación de ácido clorhídrico y también va a inducir la motilidad gástrica. Y va a ser ese propio ácido clorhídrico, junto con la serotonina y junto con la somatostatina, que inhiban en las células G la mayor producción de gastrina. Como dijimos, la gastrina induce una hiperplasia, mantiene la vitalidad de las células gástricas, básicamente manteniendo la mucosa gástrica sana. Bien. ¿Qué mecanismos tenemos nosotros, mediados por la gastrina, para generar ácido y pepsinógeno? Y hay dos circuitos que permiten la generación de ácido y de pepsinógeno. Un circuito básicamente neuroendocrino y un circuito básicamente gastroendocrino. El circuito neuroendocrino tiene que ver con
ver alimentos, oler alimentos, probar alimentos que básicamente actúan sobre el sistema nervioso parasimpático por dos caminos. El parasimpático va a estimular, va a inervar directamente por estimulación de acetilcolina a las células principales, dije bien, a las células principales y parietales para la producción de ácido y pepsinógeno. Y a su vez, el sistema nervioso parasimpático va a actuar sobre las células G del estómago, que aumentan su secreción de gastrina, elevando la concentración plasmática de gastrina, la cual va a actuar sobre las células parietales y principales, acidificando y generando pepsinógeno en el lumen gástrico. Este primer circuito básicamente es neuroendocrino. Hay un segundo circuito que es básicamente gastroendocrino. ¿Y qué es? Cuando llega el alimento al estómago, proteínas, distensión del estómago y alcalinización del mismo, los quimio y mecanorreceptores actúan sobre las células G, aumentando la secreción de gastrina, aumentando la concentración plasmática de gastrina, y esta va a actuar sobre las células principales y parietales, induciendo la acidificación del estómago y la producción de pepsinógeno. Pero también los quimios receptores van a actuar directamente sobre las células parietales y principales, obviando la gastrina, generando la acidificación del estómago y la producción de pepsinógeno. ¿Esto se entendió? Profe, yo entendí, Sí, o se sea, entendió. más o menos, ¿se escucha? ¿Me escucha? Te escucho bien, María, sí. Ok, los circuitos lo entendí en sí, me parece lo mismo, ¿no? O sea, en fin, lo que Vos se fíjate secreta que de no es lo mismo. Acá hay quimiorreceptores y aquí está el sistema nervioso central. Ahora sí, claro, en eso me... Acá es la llegada del alimento al estómago. Todo Ok. esto empezó... María, ¿cuál es el plato nacional de tu país? Son varias cosas, pero lo más que se usa es los porotos, el arroz y la carne, no puede faltar. ¿Y cómo se llama el plato que mejor hace tu madre? Mi mamá, la lasaña. Bien, suponete que vos entrás a casa después de un día de trabajo y tu mamá está cocinando lasaña. Todo esto pone en marcha el sistema nervioso y básicamente el sistema hormonal, acidificando tu estómago de manera automática. Okay. Después llega el momento de sentarse a la mesa y la lasaña llegó a tu estómago, induciendo en la célula G el aumento plasmático de gastrina, pero también estimulando en forma directa, neurogénica, a las células parietales y principales y generando el mismo efecto que sufriste cuando entraste a casa y había olor a lasaña. ¿De acuerdo? Okay, pero con más, o sea, con mucho más producto sería, cuando ya yo me siento en la mesa. Y digamos que cuando uno pasa por un restaurante o básicamente cuando pasás al lado de McDonald's, aunque sea comida chatarra, y olés a las papas fritas de McDonald's, todo esto se pone en marcha, ¿no? Bueno, Ok, gracias, profe. el fenómeno, Sí, mal. el fenómeno de control de este mecanismo es retroalimentado. Las células G producen gastrina, elevan la concentración plasmática de gastrina, ¿sí? La gastrina induce en las células parietales la producción de ácido clorhídrico, el pH baja por debajo de 1.5 y esto inhibe en las células B la producción de más gastrina. ¿Se entendió? Sí. Bien. La gastrina, básicamente, es volcada al plasma y por vía plasmática, por vía sanguínea, la gastrina va a estimular, como vamos a ver después, las células enterocromafines-like y va a estimular también las células parietales para la producción de protones. Son estos protones que básicamente van a inducir
entre otras la producción de somatostatina y la inhibición de la producción de gastrina. ¿Ok? Sí. Bien. Sí, ok. Entonces, hay un reflejo, que es el reflejo que yo había nombrado antes, que se llama gastrocólico. El reflejo gastrocólico tiene un incremento en la motilidad del colon, una distensión del estómago por alimentos, un aumento de la frecuencia de los movimientos gastrointestinales, que da el reflejo gastrocólico con aceleración de la motilidad del colon e inmediata necesidad de defecar. Claramente, eso que estamos defecando no es lo que acabamos de comer hace 3 minutos, es lo que se comió 18 horas antes. Pero quien integra este reflejo gastrocólico es la gastrina y el sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Bien. Ok. Vamos por el segundo actor, ¿sí? Que básicamente comanda la producción la fisiología gástrica. Y este segundo actor tiene que ver con la llegada de neurotransmisores por parte del sistema parasimpático al estómago. Y es la acetilcolina. La acetilcolina, como mediador neurotransmisor pre y postganglionar del sistema nervioso parasimpático, va a generar varios efectos. Primero, estimulación directa de las células parietales, ácido clorhídrico. Segundo, estimulación de la producción de gastrina en la célula G. Tercero, estimulación de la producción histamínica de las células enterocromafines-like. Cuarto, inhibición, atención, inhibición de la producción de somatostatina por parte de las células D. ¿Ustedes oyeron hablar del reflejo condicionado de Pavlov? Sí. Me suena. Sí. Bien. Lo que le sonaba era la campanita al perro. Básicamente, lo que hizo Pavlov fue darle de comer al perro, canalizarle el conducto salival, recolectar saliva cuando el perro tenía enfrente de sí el alimento. Posteriormente, le hacía sonar una campanita y no pasaba nada con el perrito. Este desgraciado posteriormente le asoció la campanita y el alimento al perro, con lo cual el perro, campanita y alimento generaba salivación. Y por último, al perro solamente le hacía sonar la campanita sin darle nada de comer, y el perrito pensaba que iban a llegar con la comida y empezaba la producción de la salivación. Este es un fenómeno básicamente catecolaminérgico, parasimpático, se llama reflejo condicionado. Aquí lo tenemos a Pavlov y a su perro canalizado, aquí lo está operando, ¿sí? Este es el grupo de trabajo de Iván Pavlov. Tenemos que decir también, a modo de aporte general, que fines del 800, principios del 900, en lo que hoy se llama San Petersburgo y que en la era soviética se llamó Leningrado, pero en la época de San Petersburgo hubo una explosión de producción científica, fue un centro científico muy importante. Por ejemplo, la tabla periódica de los elementos de Mendeleev fue un ordenamiento ruso de esa época. Por ejemplo, los ruidos de Korotkot, los ruidos con los cuales tomamos la presión arterial y los mecanismos para tomar la presión arterial son un invento ruso de esa época. Bien, el tercer actor importante para el control de la fisiología gástrica y que tiene una enorme implicancia farmacológica es la histamina. La histamina es el producto de las células enterocromafines-like, las células SL. La histamina es producida por las células SL bajo estimulación de la gastrina, bajo estimulación del sistema parasimpático, y su producción es inhibida por la somatostatina.
el hecho es que las células enterocromafines-like producen histamina y la histamina llega a un receptor específico solo para ella en las células parietales. Este receptor tiene una enorme importancia farmacológica, como vamos a ver más adelante. Entonces, las células enterocromafines producen histamina. La histamina en las células parietales induce la producción de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico acidifica el estómago. Las células G dejan de producir gastrina y entonces el ciclo se cierra. Aquí tenemos las células enterocromafin-like, SL, ¿sí?, que libera por exocitosis histamina y por un fenómeno parácrino, estimula los receptores H2 de la célula parietal liberando protones. Las células enterocromafines-like reciben estimulación de la gastrina, reciben estimulación del sistema parasimpático e inhibición de las células del estómago productoras de somatostatina. ¿Esto quedó claro? Ay, sí. Bien. Último actor gástrico, la somatostatina. La somatostatina es producida básicamente por las células D del estómago que están fuera del lumen gástrico y básicamente es producida por estimulación de la gastrina, es inhibida por el sistema nervioso parasimpático y la somatostatina tiene como función específica la de inhibir todo. Inhibe la producción de gastrina, inhibe la producción de histamina, inhibe la producción de protones en las células parietales gracias a receptores específicos. La somatostatina es secretada por las células D del estómago, inhibe a las células enterocromafines-like y a las células G productoras de gastrina, y básicamente uno de los estímulos más importantes para su producción es la acidificación del lumen gástrico. Ácido clorhídrico, células D, somatostatina, se apaga todo. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, ¿Vamos bien? sí. Sí. Bien, paramos 3 minutos y seguimos.
Bien, ¿cómo estamos? Bien. Acá. Bien. ¿Cuánto para estudiar, no? Sí. Mucho, mucho. Bien. Hablemos de la formación del ácido clorhídrico. Y para la formación del ácido clorhídrico, tengamos presente que aquí hablamos de las células parietales, que no solo generan ácido clorhídrico, sino que también son capaces de producir factor intrínseco, como vamos a ver más adelante. En este sentido, las células parietales lo que hacen es eliminar el ácido y el protón por caminos absolutamente, perdón, el cloro y el protón por caminos separados, para evitar la formación de ácido clorhídrico dentro de la célula y por lo tanto la destrucción de esta célula. Y aquí estamos ya en presencia de una antigua historia de amor que nosotros conocemos. El CO2 se casa con el agua, gasa, grasa carbónica. Esto genera un matrimonio ácido, que es el ácido carbónico, que se excinde en bicarbonato, que ingresa al plasma, y como es un anión, se intercambia con el cloro que viene del plasma. Es decir, por este fenómeno, de este lado, tengo la alcalinización de la sangre y tengo la recuperación de un anión, que es el cloro, a la célula parietal. Básicamente, el protón va a generar va a ser intercambiado por una bomba de protones que gasta ATP, excindiéndolo en ADP y fósforo inorgánico. Esta bomba de protones básicamente va a recuperar potasio del extracelular y va a eliminar protones al lumen gástrico. Básicamente a estos protones le siguen el cloro, que por gradiente, simplemente por gradiente, salen de la célula. Con lo cual, así tenemos la formación de protones por un lado y cloro por otro, que se unen formando el ácido clorhídrico en el lumen gástrico. Obviamente, todo esto tiene que ser compensado con la incorporación posterior de potasio desde el lumen gástrico. Este fenómeno va a generar la acumulación de bicarbonato, ¿sí?, en la sangre. Por lo tanto, ¿qué creen que ustedes va a pasar con el pH sanguíneo? Va a aumentar. Claramente, el pH sanguíneo se va a alcalinizar y a esto se lo denomina marea alcalina. En algunos países a esto se lo llama mal del puerco, que básicamente es un estado de sopor, ¿sí?, que se da luego de comer por dos fenómenos. El primer fenómeno es la acumulación de bicarbonato sanguíneo y el segundo fenómeno es la activación del sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Cuando se produce el ácido clorhídrico, básicamente este está dirigido a la digestión y a la descomposición de los alimentos en oligoelementos. Para que este ácido clorhídrico no dañe la mucosa gástrica, básicamente hay una capa de fosfolípidos que básicamente rechazan el agua y controlan el paso de iones, evitando su llegada a las células comunes del estómago. Este grupo celular mucoso se renueva en el estómago completamente cada 96 horas. El turnover celular, la renovación celular, es total a las 96 horas. Y esto es importantísimo desde el punto de vista médico. Hay tres factores
que sostienen el trofismo de la mucosa gástrica. Las prostaglandinas, ahí vamos, la gastrina y el factor epidérmico de crecimiento. Entonces, las prostaglandinas, las gastrinas y el factor epidérmico de crecimiento garantizan la continua renovación de las células de la mucosa gástrica para evitar la formación de escoriaciones o úlceras o autodigestión del estómago por su propia producción de ácido clorhídrico. Como factores defensivos de la mucosa gástrica tenemos el mucus, el bicarbonato producido por las células del cuello de las glándulas, la capa de fosfolípidos, el recambio celular, las células que se dañan se cambian rápido, las prostaglandinas y los factores de crecimiento. En cuanto a agentes agresivos, tenemos la pepsina, el ácido clorhídrico, de la pepsina vamos a hablar en un rato, el Helicobacter pylori, del cual también vamos a hablar, los antiinflamatorios no esteroides, como la aspirina, el estrés, básicamente por inactivación de la gastrina por acción de la somatostatina, el tabaco, el alcohol y factores psicológicos varios. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es la irritación, el daño, la agresión de la mucosa gástrica. Este puede ser aguda, si es de inicio reciente, o puede ser crónica si es de larga data. Las causas de gastritis aguda que pueden llevar a la muerte por perforación del estómago o por hemorragia digestiva son el consumo excesivo de alcohol en cualquiera de sus presentaciones, el consumo de alimentos picantes o altamente condimentados, agentes infecciosos bacterianos, como por ejemplo, lo vamos a ver ahora en una foto, una bacteria que se llama Helicobacter pylori, y medicamentos antiinflamatorios, tanto de tipo corticoideo, es decir, derivados del cortisol, como no corticoideo, es decir, antiinflamatorios esteroides, corticoides o no esteroides, como la aspirina. ¿Cómo actúa la aspirina? La aspirina básicamente lo que genera es evitar, como esto lo vimos en sangre, ¿sí?, inhibe a la ciclooxigenasa. La aspirina, al inhibir a la ciclooxigenasa, evita el pasaje de ácido araquidónico a prostaglandinas. Y como dijimos, son las prostaglandinas un factor central en la replicación celular. Con lo cual, si hay antiinflamatorios no esteroides, no hay prostaglandina. Si no hay prostaglandina, no hay renovación celular. El moco no se produce, el protón ataca a la célula gástrica y esto induce fenómenos de gastritis. En cuanto a enfermedades relacionadas con el ácido, gastropatía por consumos de antiinflamatorios no esteroides, AINES, esto es muy común en la gente mayor que toma antiinflamatorios por dolores articulares. El síndrome de Zollinger-Ellison, que ya nombramos en algún momento, en el cual hay una hiperproducción de gastrina que lleva a enfermedades relacionadas a la sobreproducción de ácido, puede llevar a la gastritis erosiva o a la úlcera gastrodenal, y el aumento de la producción de ácido va a producir esofagitis por reflujo, agresión del esófago y lo que ya hablamos en la clase anterior, el esófago de Barrett. El punto final más grave de cualquier gastropatía erosiva básicamente es la hemorragia digestiva. Cuando la úlcera llega tan profundo que horada un vaso sanguíneo, básicamente hay una hemorragia hacia el lumen digestivo. La hemorragia hacia el lumen digestivo es la hemorragia digestiva alta en este caso. Se define hemorragia digestiva alta como hemorragia originada por arriba del ángulo de Treitz. La patogenia es la que acabamos de describir y tiene como manifestación clínica el hecho de que el paciente vomite sangre, y a esto se llama hematemesis,
o que la sangre siga de largo y sea digerida, generando profusas diarreas negras muy malolientes, y a esto se denomina melena. Obviamente esta situación puede llevar a una anemia aguda o eventualmente, si la pérdida de sangre es muy fuerte, al shock hemorrágico. ¿Esto se entendió? Sí. Sí, sí. Bueno, aquí Profe, ¿tengo tenemos... una pregunta? Sí, Entonces, la hemorragia digestiva alta, ¿qué sería? O sea, ¿se daña la mucosa gástrica y eso produce el sangrado? ¿O exactamente. Puede ser gástrica o puede ser duodenal. Cualquier punto de sangrado por arriba del ángulo de Treitz, que recuerdan está lo que es básicamente separa al duodeno del yeyuno. En realidad el ángulo de Treitz es un ángulo yeyunal. Puede generar hemorragia digestiva alta. Lo más típico, lo más frecuente es que sea gástrica. Ahí estás viendo en imagen, ¿sí?, una endoscopía con un sangrado de la pared gástrica erosionada por una úlcera gástrica. ¿Respondí tu pregunta? sí, gracias. Aquí tenemos una úlcera duodenal, básicamente duodenal, y aquí tenemos una úlcera gástrica que con frecuencia es en el fundus o en la pared. Aquí tenemos una úlcera gástrica y aquí tenemos una fotografía microelectrónica de un Helicobacter pylori, ¿sí?, tomando sol en la mucosa gástrica. La ventaja del Helicobacter pylori que induce una detersión de la mucosa digestiva es que puede ser curado absolutamente con antibióticos beta-lactámicos derivados de la penicilina. Es muy común, es una enfermedad de contagio, hay veces que toda una familia tiene gastritis y tiene una gastritis porque todos ellos comparten, por ejemplo, el mate y se han contagiado con Helicobacter pylori. ¿Sí? Aquí tenemos una úlcera. Sí, perdón. ¿Alguien quería preguntar algo? No. Bien. Aquí tenemos una úlcera gástrica, ¿sí? Y una hemorragia de la mucosa, ¿sí?, bastante profusa. Con frecuencia, o antiguamente, digámoslo así, las úlceras gástricas recidivantes eran curadas con una gastrectomía parcial. Es decir, al individuo se le quitaba una parte del estómago, la parte del estómago que producía ácido clorhídrico, es decir, las de la curvatura mayor, donde hay la mayor cantidad de células principales. Otra cirugía que se dejó de hacer hace unos 20 años es la vagotomía. A estos individuos se les seccionaba directamente el neumogástrico para quitarle la aferencia parasimpática al estómago y evitar que el estómago produciese ácido clorhídrico. En la era moderna, de los 20 años para esta parte, hay dos recursos farmacéuticos que evitaron, ya prácticamente no se hace la cirugía gástrica por úlcera gástrica, que es la inhibición, uno de ellos es la inhibición de la bomba de protones, ¿sí?, de esa bomba que intercambia potasio por protones en las células parietales, eliminando los protones, y esta bomba se inhibe gracias a todos los fármacos que tienen o que terminan con el término prazol. El omeprazol, el ansoprazol, el osmeprazol, son todos inhibidores de la bomba de protones y entonces evitan la liberación de protones al lumen gástrico y evitan la formación de ácido clorhídrico. Así actúa el omeprazol. Otro fármaco previo al omeprazol fue la cimetidina. La cimetidina ya no se usa más porque generaba ginecomastia, es decir, le crecían los senos a los varones sobre todo. La ranitidina lo que hace es bloquear los receptores H2
a la histamina producida por las células enterocromafines-like. La ranitidina actúa aquí bloqueando los receptores H2. Bloqueando los receptores H2 se evita la cadena de mando que termina estimulando a la bomba de protones que intercambia protones por la inclusión de potasio. Uno de los nombres comerciales de la ranitidina, por ejemplo, es el Taural. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Bien. Profe, Sí. todos los fármacos antiácidos actúan como el omeprazol? No, hay antiácidos de contacto como el hidróxido de aluminio o el hidróxido de magnesio que actúan tópicamente, actúan dentro del lumen del estómago, inhibiendo el ácido ya producido. La ranitidina, a través de la inhibición de los receptores a la histamina, y el omeprazol, a través de la inhibición de la bomba de protones, evitan la producción de ácido clorhídrico. ¿Sí? Sí, dale, gracias. Pepsinógeno y pepsina. Básicamente, las células principales del estómago, Schwann cells, son capaces de producir pepsina y lipasa gástrica. El pepsinógeno se libera como tal al lumen gástrico y es el ácido clorhídrico que lo transforma en pepsina. La pepsina básicamente va a inducir la proteólisis de proteínas de larga cadena en cadenas más pequeñas, preparándolos para su final destrucción y conversión en oligoelementos por las enzimas pancreáticas. Factor intrínseco y vitamina B12. Es muy importante la fisiología gástrica para la absorción de la vitamina B12. Si un estómago no funciona bien, yo no voy a absorber vitamina B12 y la vitamina B12 o cianocobalamina es fundamental para la formación de los glóbulos rojos. Con lo cual, si un estómago no funciona bien, no voy a producir factor intrínseco, no voy a absorber la vitamina B12 y el paciente va a estar anémico. ¿Cómo funciona todo esto? La vitamina B12, como dijimos, es importante para el metabolismo y la formación de los glóbulos rojos, pero también es importante para el mantenimiento de las vainas de mielina, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. ¿Cómo actúa esta situación? Básicamente, la cianocobalamina se incluye por la dieta, ¿sí? Esta inclusión de cianocobalamina por la dieta se une a un radical R aportado por la saliva. El radical R y la cianocobalamina migran y viajan hasta el yeyú, hasta la tercera porción del duodeno. Pero por otro lado, hay un tercero en discordia que es el factor intrínseco. Factor intrínseco que, como dijimos, es producido por las células parietales y que básicamente viaja solito por el estómago ingresando al duodeno. Cuando se ingresa en el yeyuno, básicamente la cianocobalamina se divorcia de la R y se casa con el factor intrínseco. Este nuevo matrimonio hace que el progreso de la unión cianocobalamina, factor intrínseco en el yeyuno distal, permita la absorción de vitamina B12 y entonces ocurran todos los fenómenos importantes en la producción de glóbulos rojos y mielinización del sistema nervioso que acabamos de nombrar. La ausencia de factor intrínseco genera un tipo de anemia que se llama anemia perniciosa, así se llama. La anemia perniciosa a veces se da por una atrofia idiopática, es decir, que no se sabe por qué es de la mucosa gástrica, y otras veces se da, por ejemplo, cuando los individuos antiguamente eran operados por vagotomía, se les cortaba el neumogástrico, no había gastrina, la mucosa gástrica se atrofiaba,
no había factor intrínseco y el individuo entraba en anemia. ¿Esto se entendió? Sí. Sí. Bien. Aquí tenemos una imagen endoscópica de la llegada al estómago y algunas cirugías particulares que se han inventado para condicionar la fisiología gástrica, evitar que el estómago active el sistema nervioso parasimpático, evitar que el estómago produzca grelina. La primera es lo que se llamaba banda gástrica, que era la colocación de una banda inflable en el cardias para que básicamente no se produciera una distensión gástrica, no se produjera grelina y no se produjera entonces la activación del parasimpático. Con esto el individuo obviamente tenía una sensación de saciedad muy alta porque la grelina no se producía, pero este fenómeno tenía una autolimitación importante. La cirugía que le siguió al estómago, básicamente como combate de la obesidad, es el bypass gástrico, que implicaba la excisión de unión esofágica, cardias y la mitad de la curvatura menor y su anastomosis directa con el intestino delgado. ¿Sí? Esto es un bypass gastrodeyunal, de tal forma que la fisiología hacía que el alimento entraba por un estómago prácticamente inexistente y era descargado directamente al yeyuno. Claramente esto genera que todos los mecanismos hormonales de saciedad gástrico sean anulados, pero también genera un síndrome bastante molesto y bastante grave que se llama síndrome de dumping. Dumping. El síndrome de dumping, básicamente cuando hay un vaciado gastro rápido, en el caso de esta cirugía lo hay, y una llegada del quimio hiperosmolar al yeyuno, hay entonces un secuestro intraluminal de fluidos, distensión, dolor abdominal y diarrea. Hay liberación de hormonas gastrointestinales con síntomas vasomotores con una activación parasimpática fenomenal. El paciente realmente se siente mal en un síndrome de dumping y hay una absorción muy rápida de glucosa porque los alimentos llegan al yeyuno en forma directa, con lo cual hay una liberación explosiva de insulina y posterior hipoglucemia tardía. A este fenómeno se lo denomina fenómeno de dumping, que es cuando el intestino delgado recibe un quimio hiperosmolar por vaciamiento gástrico directo en situaciones como esta. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. ¿Preguntas? No. Paramos 3 minutos y seguimos. Dale.
Bien, ¿estamos vivos todavía? Sí. ¿Preguntas? Sí. No. ¿Vamos bien? Sí. Sí. María no sé si sonríe porque está entregada o, bueno, espero que sea por felicidad. Sí, sí, estoy contenta. Bueno, Siempre, entonces, profe. si estás contenta, te voy a llevar a un mundo nuevo, María. Te voy a Bueno, llevar profe. al duodeno. Un mundo donde la pandemia no es problema. Vamos a hablar de duodeno e intestino delgado. Aquí hay una bibliografía sugerida para esto en particular. Básicamente el duodeno empieza en el píloro y básicamente tiene 4 porciones. Una primera porción que termina en el ángulo superior, una segunda porción que termina en el ángulo inferior, una tercera porción que básicamente termina cuando empieza a ascender y una cuarta porción que termina en el ángulo de Treitz, donde comienza el yeyuno. La primera porción, denominada también bulbo duodenal, es de 5 centímetros. La segunda porción es la porción donde se determina el conducto común que resume el Wilson y el cístico. La tercera porción es de entre 5 y 10 centímetros. Y la cuarta porción tiene 2,5 centímetros en promedio de extensión. En cuanto a la constitución anatómica, tiene una serosa, una capa longitudinal, una capa circular, una submucosa, una mucosa, ¿sí? Que tiene características particulares que se llaman vellosidades. Una mucosa en ribete en cepillo. El revestimiento intestinal tiene unos pliegues circulares con diminutas proyecciones denominadas vellosidades o bilis. Estas tienen como característica aumentar la superficie de absorción del intestino delgado. Hay aproximadamente 1.700 por milímetro cuadrado. En cuanto a las características histológicas del duodeno, ya no tiene capa oblicua como tenía el estómago, pero sí tiene algo que el estómago no tenía, vasos de circulación linfática que permiten generar lo que se denomina circuito hepatopancreático, que lo vamos a ver la clase que viene. Como en casi todo el tubo digestivo, el epitelio, la lámina propia, muscularis mucosa, una submucosa que controla las glándulas, capitaneada por el efector parasimpático de los plexos de Meissner. Finalmente están la capa circular muscular y la capa longitudinal, y en el medio el plexo mioentérico o plexo de Auerbach, que básicamente controla los músculos, y finalmente la serosa y la adventicia. Aquí tenemos dos microfotografías, dos tacos en realidad, con las vellosidades ovili, las criptas del Lieberkühn, donde están las células S y las células I, las células S productoras de serotonina, las células I productoras de colecistoquinina, por debajo las glándulas de Branner, y finalmente la muscularis externa. Todo empieza cuando flanqueamos la válvula duodenal. ¿Y qué empieza cuando flanqueamos la válvula duodenal? Cuando el alimento empieza o ingresa al intestino delgado. Las fases intestinales, básicamente del intestino delgado, tienen dos componentes fisiológicos centrales. Un componente neural, neurogénico, exclusivamente parasimpático, que es generado por la distensión del duodeno, con un reflejo enterogástrico que inactiva al sistema parasimpático, atención, inactiva al parasimpático y activa el simpático. Básicamente este reflejo enterogástrico, como vamos a ver después, le cierra la puerta al duodeno. Luego hay un mundo de regulación hormonal capitaneado por la colecistoquinina, que básicamente induce la producción de jugo pancreático rico en enzimas y bilis, y la secretina, que induce la producción, producida por las células S, estimula la producción de bicarbonato. En cuanto al reflejo
enterogástrico, así se llama este reflejo, el otro era gastrocólico. Este es un reflejo enterogástrico porque va del intestino al estómago, el otro va del estómago al colon. Este reflejo es básicamente la activación simpática y la desactivación parasimpática para cerrarle la puerta, cerrar el píloro y evitar que más contenido ingrese al duodeno cuando ya el duodeno está procesando una cantidad razonable. Aquí tenemos el píloro. Lo que ocurre pasando el píloro es que cambia el universo del pH. Y esto es importante, porque casi todos los mecanismos que vamos a ver ahora son mecanismos que apuntan a sostener la alcalinidad duodenal. Es decir, cuando llega el alimento al duodeno, para que las enzimas pancreáticas puedan actuar, el pH del lumen duodenal debe ser alcalino. Entonces vamos a estudiar cuáles son los mecanismos que permiten el aporte de jugo pancreático, el aporte de bilis y el sostenimiento del lumen alcalino en el duodeno. Primero están las glándulas de Branner, o glándulas duodenales, que básicamente se encuentran por encima del esfínter hepatopancreático o el esfínter de Oddi, es decir, en primera y segunda porción del duodeno. La función principal es la de producir moco y bicarbonato, que protegen al tubo digestivo, al intestino delgado, de la erosión. También secretan urogastrona, que es una hormona que induce el crecimiento, el factor de crecimiento epitelial intestinal que habíamos nombrado, en todo el tubo digestivo. Entonces, las secreciones del intestino delgado de la glándula de Branner secretan moco alcalino en respuesta a 1. Estimulación parasimpática, 2. Estímulos táctiles y irritantes, es decir, distensión y estímulos químicos en el tubo digestivo. Aquí tenemos de vuelta la colecistotinina y el péptido inhibidor pancreático, la gastrina intestinal, la motilina, la secretina. La urogastrona, factor de crecimiento epitelial, es expresado predominantemente en el duodeno y las glándulas salivales, posee potente capacidad inhibitoria para la secreción de ácido gástrico y promueve la proliferación celular del epitelio. La secretina es liberada en el duodeno cuando llega el ácido proveniente del estómago. Su acción principal es la de estimular la secreción pancreática. Es inhibida por el bicarbonato presente en la secreción pancreática. Es decir, que cuando el lumen duodenal se alcaliniza, la secretina deja de ser producida. Producida en las células S de las criptas de Lieberkühn del intestino delgado, estimulada por el pH inferior a 4.5 dentro del lumen duodenal, tiene como función principal la producción de bicarbonato por parte del hígado y el páncreas para neutralizar el pH gástrico. Inhibe también los efectos de la gastrina, como habíamos dicho en su momento, a nivel gástrico. La secretina es liberada al torrente sanguíneo, no es una sustancia que se libera al lumen, sino que es liberada al torrente sanguíneo y estimula las células acinales del páncreas que segregan agua y bicarbonato en los conductos pancreáticos. También inhibe la secreción de gastrina que desencadena la liberación inicial de ácido clorhídrico. La acidificación del duodeno aumenta la concentración plasmática de secretina. Esto llega al hígado y al páncreas, aumentan la producción acinar de jugo pancreático y de bilis. Esto es volcado al duodeno y se da la neutralización del ácido y la emulsión de las grasas. La concentración de secretina es inversamente proporcional a la concentración de gastrina. Digamos, siempre que la secretina aumente, por ejemplo, esta es una inyección endovenosa de gastrina. La inyección endovenosa de gastrina, de secretina, perdón, reduce fuertemente
la concentración plasmática de gastrina. Bueno, estos son los mecanismos de absorción de proteínas y de hidratos de carbono, que se los dejo todo a química. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Seguro? Seguro. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cuál era la bibliografía que recomendó para duodeno? Disculpe, no alcancé a ver. Acá está. Ah, gracias. ¿Ok? Bien. El páncreas es una glándula que es capaz de tener, o capaz de una producción exócrina, es decir, cuyo producto es volcado fuera del medio interno. En este caso, el lumen digestivo es considerado espacio exterior, es considerado fuera del medio interno, y secreción básicamente endócrina. Aquí tenemos tejido pancreático observado en microscopio, las células productoras de jugo pancreático y los islotes de Langerhans, que son un grupo de células que vamos a ver en profundidad en la clase que viene. En este sentido, estas células productoras de jugo pancreático producen un líquido rico en agua, bicarbonato, capaz de alcalinizar el pH gástrico, tiene enzimas como la amilasa pancreática, la tripsina y la carboxipeptidasa, y enzimas líticas grasas como la lipasa pancreática y líticas de ácidos nucleicos. Aquí tenemos una fotografía en la cual claramente se ve el límite entre los islotes de Langerhans y el límite, aquí está claramente, entre las células acinares productoras de, del jugo pancreático. La secreción pancreática exócrina está compuesta de agua y bicarbonato que neutraliza la acidificación llegada del estómago, y enzimas dirigidas a las proteínas denominadas proteolíticas, tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa, enzimas dirigidas a los carbohidratos, la amilasa pancreática de enorme importancia clínica que hidroliza almidón a glucógeno, y enzimas dirigidas a los lípidos, que básicamente la colesterol estratasa, la fosfolipasa y la lipasa pancreática son las más importantes. La amilasa pancreática y la lipasa pancreática son de enorme importancia clínica. Y vamos a ver. La liberación de enzimas digestivas del páncreas en el duodeno induce la contracción de la vesícula biliar para entregar al duodeno la bilis, y a esto se lo denomina mover la vesícula. Colecistos es vesícula, colecistoquinina es el movimiento de la vesícula. La CSK, la colecistoquinina, CSK, básicamente mueve la vesícula. La CSK básicamente es producida en la fase intestinal del tubo de la digestión. Dijimos que en la fase cefálica hay estimulaciones psíquicas, olfatorias, gustativas. Entramos a la fase gástrica en la que se produce gastrina, que induce la producción de ácido clorhídrico, y la acidificación del duodeno por el ácido clorhídrico gástrico aumenta la producción de secretina. Y finalmente la producción de colecistoquinina, que estimula en el páncreas la producción de jugo pancreático rico en enzimas, mientras que la secretina generaba la producción de jugo pancreático rico en bicarbonato. La colecistoquinina anteriormente se lo conocía como pancreosimina, se sintetiza en las células I del epitelio de la mucosa intestinal, en las criptas del Lieberkühn. Aquí están las células sintetizantes de colecistoquinina en las criptas. Básicamente es volcada al plasma, llega al hígado por sistema porta, vena cava, corazón, y ahí
llega al páncreas con receptores específicos, induciendo los efectos buscados. La concentración de enzimas de glándulas productoras de CSK es progresivamente menor a medida que nos acercamos o nos alejamos del esfínter pilórico. En resumen, la colecistoquinina es gatillada por los ácidos grasos y la reducción del pH de la mucosa duodenal, inhibe el vaciamiento gástrico, induce la concentración de la vesícula y la secreción pancreática alcalina rica en enzimas. Junto con la secretina aumenta la contracción del píloro, lo cierra. Junto con la gastrina estimula la secreción de glucagón y estimula la motilidad intestinal. La colecistoquinina es producida por las células I del intestino cuando es volcada al plasma. Su vida media es de 5 minutos y tiene receptores tipo A y tipo B. Los tipo A están primariamente en el tubo digestivo y los tipo B están primariamente en el sistema nervioso central. La colecistoquinina, básicamente por presencia de proteínas, distensión del duodeno, aumenta la concentración plasmática de CSK y esto actúa en el esfínter de Oddi, relajándolo y permitiendo la liberación de bilis, y actúa en la vesícula biliar, contrayéndola y permitiendo, una vez que el esfínter de Oddi se abrió, la exclusión de la bilis a la segunda porción del duodeno. La vesícula biliar, la CSK estimula en la vesícula biliar la contracción de sus paredes y la relajación del esfínter de Oddi. En el páncreas, el aumento en la producción de enzimas pancreáticas, el aumento en la producción de bicarbonato ductal y el aumento de la masa pancreática, porque es estimulante de la masa pancreática. A nivel gástrico, la colecistoquinina básicamente contrae el píloro y relaja la parte proximal del estómago. En el cerebro, aparentemente, con los receptores B, tendría una acción anorexígena. En cuanto al páncreas, básicamente es allí donde se encuentra con más frecuencia el cáncer de páncreas, que genera un dolor de abdomen y espalda, pérdida de peso, coágulos sanguíneos, anormalidades del tejido graso, y básicamente esto se da en individuos tabaquistas, obesos, añosos, y es una patología grave y potencialmente mortal. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Ok.